Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero. Buenos días, doctor, un gusto recibirlo. Muy buenos días, Beatriz, muy buenos días a nuestra audiencia que nos acompaña habitualmente los sábados. Vamos a enviar un saludo especial para Cristina y Humberto. Desde Madrid, ellos siempre están pendientes de nuestros videos que escuchan desde el canal de YouTube. Y bueno, nos mandaron unos agradecimientos porque dicen que ellos también reciben ese alimento y ven nuestros videos y mandan saludos para todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias, los saludos son retribuidos allá en Europa. Qué lindo, qué bueno que está difundiéndose tanto. Y es lo que tiene Internet, o sea, llegamos al mismo tiempo a cualquier parte del mundo. O sea, lo pueden ver en cualquier parte del mundo y eso es realmente mágico, ¿no? Y eso nos estimula a seguir dando lo máximo, seguir dando de frases valiosas. Esta es una frase del doctor Chopra y dice lo siguiente: es para tener en cuenta y para reflexionar, porque puede realmente cambiar nuestra vida esta frase. Nada tiene más poder sobre el cuerpo. Nada tiene más poder sobre el cuerpo que las creencias de la mente. Que las creencias de la mente. Tiene razón, ¿no? ¿Qué le parece, Beatriz? Qué fuerte, ¿eh? Nada tiene más poder sobre el cuerpo que las creencias de la mente. O sea, de todas las cosas, de todas las influencias que pueden afectar nuestro cuerpo, llámese temperatura, llámese clima, llámese alimentación, llámese hierbas, llámese masaje, todas esas influencias, de todas esas influencias, según Chopra, la más poderosa son las creencias. Las creencias son terriblemente poderosas. Lo que la mente puede hacer con nosotros. Es impresionante. Cuando un médico le dice a un paciente, le quedan 3 meses de vida, si el paciente se lo cree, se muere a los 3 meses. Pero yo conozco casos de gente que tiene un diagnóstico, un pronóstico de 3 meses, pero decir, no, yo no le voy a creer a este médico, yo voy a vivir mucho más, y viven más. Porque cuando se acepta esa creencia, el efecto que la creencia tiene sobre el cuerpo es tremendo. Entonces la gente que se cree linda, sus células cambian. Es linda al final. La gente que se cree fea, sus células cambian en función de esa creencia, en función de la autoimagen que nosotros tenemos. ¿Qué es la autoimagen? Es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Lo que nosotros nos creemos cuando se dice, este se la cree, ¿y este quién se cree que es? Exacto. Tenemos que creernos de nosotros mismos el concepto más elevado que seamos capaces de concebir, porque somos manifestaciones directas de la divinidad. Y que cuando dice, ¿usted qué se cree? Bueno, yo me creo Dios adentro de un cuerpo físico, en todo caso, pero eso sí puede sonar tan egoico que... Y quien cree que tiene, va a tener riesgo elevado de cáncer de mama porque tuvo la hermana y la tía y la abuela y la bisabuela, y si se lo cree, lo que está haciendo es utilizando el poder creador de la mente para crear esa enfermedad. Por lo tanto, cuando una persona cree en la genética, en las enfermedades hereditarias, está creando, está utilizando la influencia más poderosa de todas, que es la creencia de la mente, para crear ese tipo de realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que revisar nuestras creencias, porque Chopra nos dice eso. Nada tiene más poder sobre el cuerpo que las creencias de la mente. Entonces, vamos a crear nuestro propio menú de creencias. Vamos a revisar nuestras creencias. Vamos a hacer un poco como hacemos con el placard, con el armario. A ver qué hay. Una vez al año, tire todo y diga, bueno, esto sí o esto no. Y volvamos a poner solo cosas útiles en nuestra estructura de creencias, porque lo que nosotros creemos, lo creamos. Y también se refiere esto a nuestro cuerpo. Si lo creo, lo creo. Exacto. Lo termino creando. Somos co-creadores, o sea, Dios nos dio esa capacidad de crear. Y si, entonces, para eso nosotros tenemos que tener cuidado con las creencias, porque muchas creencias son heredadas. Heredamos programas. El 90% de nuestra mente es subconsciencia. Y la subconsciencia está formada por programas
heredados, y tenemos que hacer un trabajo de concientizar esas creencias subconscientes, porque si no trabajan mientras nosotros dormimos, y nos pueden traer sorpresas. Normalmente las identificamos en el hablar, cuando alguien dice, porque si yo no sé que tengo esa creencia y está trabajando subconscientemente, me está haciendo trampas al solitario, no sé muy bien cómo hacer para cambiarla esa creencia si no la identifico. Se revela en el diálogo. Cuando una persona habla de sí misma, dice, soy un torpe, soy un desastre. Ahí se revela el programa que esa persona tiene. Pero el doctor Lipton dijo que la subconsciencia o el subconsciente procesa información 1.000.000 de veces más rápido que la conciencia. Por eso cuando la conciencia intenta, voy a ser positivo, voy a pensar en positivo, se encuentra con un es que el subconsciente ya muro claro. de creencias, de paquetes, de programas que tienen años, décadas, generaciones. Vamos al tema de hoy porque si no nos alejamos. Es que me fascinó, me parece interesante. El tema de hoy estaba buenísimo. Yo además me imaginé sacando del ropero, pero digo, ¿y cómo identifico después cuál vuelvo a guardar y cuál no? Tendré que tener un muy buen tamiz y darme cuenta de cuáles son las creencias limitantes que me están haciendo daño. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos un propósito. Claro. De ser lo más grandes que seamos capaces de ser en esta vida. Esa debe ser nuestra nueva concepción. Voy a crear una versión de mí mismo lo más grandiosa posible. Lo más perfecta, lo más saludable, lo más feliz. Porque a eso vine. No vine a hundirme. Vine a crecer. Claro. Los árboles vinieron a crecer, los niños vinieron a crecer, hasta las empresas vinieron a crecer. Yo vine a crecer y usted también. No vine a sufrir. Exacto. Vine a vivir feliz. Pare de sufrir. No me haga eso. Bien, hoy vamos a hablar de un estudio de investigación que hizo el doctor Colin Campbell. Vamos a hablar de ese estudio de investigación, el estudio de investigación más extenso y profundo que se haya hecho sobre nutrición hasta la fecha. Este señor, Colin Campbell, es un gran médico, es un gran investigador, es profesor emérito de bioquímica nutricional de la Universidad de Cornell. Este señor durante 40 años investigó formas óptimas de nutrición. 40 años, nada más ni nada menos que 40 años con ese propósito. Nada más que eso, enfocado en eso, y para eso fue a las zonas rurales de China a estudiar la relación entre dieta, nutrición y incidencia de cáncer y enfermedades occidentales en China. 40 años estuvo investigando y esto. Se encontró que no habría casi ninguna de las enfermedades occidentales. Encontró que había bastantes. ¿No? Encontró que había bastantes, porque el gobierno chino lo llamó a Campbell. ¿Quién es el que sabe más en el mundo sobre nutrición, sobre proteínas, sobre relación dieta-tumores? Colin Campbell. Entonces los chinos dijeron, acá en algunos condados hay tasas altas de cáncer, en otros es muy bajo. De acuerdo a la provincia... ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias? Vamos a llamar al que sabe más. Y lo llamaron a él. Y estuvo 40 años haciendo trabajos de investigación en el campo, en las zonas rurales, tomando datos, y también en su laboratorio con ratones, haciendo pruebas. Para ese trabajo estuvo apoyado y financiado por la Universidad de Oxford de Inglaterra. O sea, este es un trabajo internacional. Pero además serio, científico, no hay ningún laboratorio riguroso involucrado tratando de modificar los resultados. Exacto. Oxford de Inglaterra, Cornell de Estados Unidos, donde se doctoró Campbell, y 2 universidades chinas. O sea que es un trabajo internacional con una financiación que duró 40 años, y las conclusiones de este señor pueden aliviar la condición y la salud de mucha gente. O sea que tenemos una deuda eterna con este señor por todo lo que hizo. Claro, no hizo él solo el trabajo. Estas universidades trajeron personal, trajeron tecnología, trajeron gente que hizo los seguimientos, además de los trabajos de laboratorio con ratoncitos, viendo cómo la proteína afectaba más o menos. Y este señor obtuvo su doctorado en esa universidad. Es médico, pero obtuvo un doctorado. En Estados Unidos el doctorado no es el doctor. Ellos obtienen la licenciatura en medicina, que los habilita para ejercer. O sea, un médico es un licenciado en medicina en Estados Unidos. Luego que obtienen sus posgrados, pasa al nivel siguiente, que es la maestría. La maestría ya es, el máster es palabras mayores. Pero más allá del máster está el doctorado, que es el grado máximo que un alumno en una universidad norteamericana puede obtener.
Y Cornell, Campbell obtuvo su doctorado justamente presentando un trabajo en el que hacía una apología de las bondades de la proteína animal. Porque él en esa época era creyente, Beatriz, creencia, como muchos médicos creyentes y muchos creyentes que creen que la proteína animal es superior. ¿Por qué? Porque Colin Campbell creció en una granja lechera, ordeñando a las vacas, Claro. creyendo que la proteína animal era superior y la proteína vegetal era inferior. Esa era su creencia, porque él creció, porque él era un hombre rural. Pero además es lo que se decía siempre. En aquella época todo el mundo decía eso. Yo crecí escuchando eso también. Y no porque haya crecido tampoco en una estancia. Claro, y la idea era que en Era lo que se África, repetía. y en los países pobres del tercer mundo estaban desnutridos Ahí porque está. comían porotos y lentejas y no tenían proteínas animales. Esa era la creencia que él tenía. Y él mismo en una entrevista, porque él se dedica a recorrer el mundo, dando conferencias, es escritor, lo apoya a su hijo también que está en el mismo campo. Él ahora es un promotor de la proteína vegetal. Pero vamos a explicar por qué Yo le iba a decir, ese crack, ese cambio de paradigma. ¿Cuándo hizo el cambio? Porque Ahora le voy a contar cuándo hizo el que me cambio. pasó de un extremo al otro. Él estaba convencido, y en una entrevista él afirma que en 1950 él creía que la dieta norteamericana era la mejor dieta del mundo por su alto contenido en proteína animal. Y no sé si usted se acuerda, pero se debe acordar, que en la Segunda Guerra Mundial se decía que las tropas mejor alimentadas eran las tropas estadounidenses, para que fueran victoriosos en el campo de batalla. Entonces, las tropas mejor alimentadas eran las estadounidenses, porque todos los días llegaban aviones con hamburguesas para los soldados. Es verdad. Entonces Y con chocolate. se creía que esas eran las tropas mejor alimentadas, con comida rápida, ¿no? Porque tenían mucha proteína animal. Entonces, este señor creyente preparó un trabajo de investigación, su doctorado le llevó años prepararlo, y justamente lo que hace es un elogio de las bondades de la proteína animal. Pero luego, en 1960, ocurrió algo que lo obligó a cambiar de paradigma. En Filipinas había muchos problemas con niños desnutridos, y había problemas con el crecimiento de los niños, y bueno, y dijeron, bueno, vamos a llamar a alguien que sepa sobre proteínas, sobre desnutrición, sobre nutrición, vamos a llamar al que sabe más, al mejor del mundo, con todas esas credenciales, profesor emérito de bioquímica, doctorado, pum, 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 lo llamaron a este señor para investigar. Y se puso a investigar, a hacer sus estudios, como hacía Pasteur, muy minucioso. Y bueno, y una cosa que le llamó la atención fue que había un número alarmante de casos de niños de 4 años y menores de 4, entre 2 y 4, un número alarmante de casos de cáncer hepático. Qué raro. ¿Por qué es esto? Se puso a estudiar. ¿Y qué encontró? Algo que le llamó la atención. Solamente ocurría en niños de clases acomodadas. Ah, caramba. Los niños ricos de Filipinas tenían ese tipo de problemas y eran los que más podían comprar proteínas caras. Entonces dices, al revés, yo toda la vida creí que era la proteína animal era protectora, y ahora me cuenta que la proteína animal está promoviendo esto. Se fue de apuro a Estados Unidos, fue a hablar con el Instituto Nacional de Salud y dice, miren lo que acabo de encontrar en Filipinas, parece que la proteína animal en niños promueve tumores hepáticos. Ayúdenme a investigar esto, porque si realmente es así, el pueblo norteamericano no es el mejor alimentado del mundo. Es el peor. Es el peor. Entonces le dieron un montón de dinero para que él hiciera un trabajo de investigación que le llevó 27 años. Luego fue haciendo sus pruebas con ratoncitos y llegó a la conclusión de que sí, efectivamente, cuanto más alto es el consumo de proteína animal, más la probabilidad de promover la aparición de tumores hepáticos. Y en particular la proteína proveniente de los lácteos, peor todavía que la proveniente de la carne. Esa fue la conclusión a la que llegó él. Entonces, se fue a China en 1970 hasta el 2010, 40 años de investigación. Fueron tomando muestras, estudiaron la nutrición en 130 condados, 130 regiones. Fueron a un lugar, datos, tomaron pruebas, y era un ámbito ideal para hacer esa investigación, porque en general en esas regiones la gente nace, crece y muere en la misma provincia, en la misma localidad. Entonces uno podía comparar una provincia con otra, Claro. y lo que constataron, Hábitos, costumbres. exacto, lo que constataron es que en algunos condados no se consumía casi proteína animal, era toda proveniente de vegetales. En otras se consumía un 5%, en otra un 10%, lo máximo llega a un 20% o un poco más de un 20%. Entre un 10 y un 20% de la proteína provenía de animales, el 70-80% provenía de vegetales,
Comparativamente un chino come mucho menos proteína animal que un norteamericano, porque en Norteamérica, en Occidente y acá en el Uruguay también, el 75% de la proteína es de origen animal y solo un 25% de origen vegetal. Allá es al revés. Y mucha en nuestro país de la leche. Obvio. Porque somos un país lechero también. En el programa anterior habíamos dicho que somos campeones latinoamericanos del consumo de leche de vaca. Consumo de leche, sí. Entonces, lo que pudo comprobar Campbell fue que cuanto más alta es el consumo de proteína animal, más aumenta la tasa de enfermedades llamadas occidentales. Básicamente, cáncer, enfermedades cardiovasculares y colesterol elevado. Cuando baja el consumo de proteína animal, baja el cáncer, baja la cardiopatía y baja el colesterol. O sea, eso está absolutamente probado y documentado exhaustivamente. Entonces, él ahora promueve a través de conferencias, videos, viaja por el mundo con su hijo justamente promoviendo dietas altas en proteína vegetal, porque dice, yo cambié el paradigma, hubo algo que pasó que me hizo cambiar de paradigma. Ahora la conclusión a la cual hemos llegado es que la proteína vegetal es protectora y la proteína animal es peligrosa, es agresiva, si se consume sobre todo en grandes cantidades. Entonces, él dice que hay trabajos de investigación muy serios de otros colegas que han demostrado que incluso una enfermedad cardiovascular ya instalada puede revertir cuando se suprime la proteína animal y se la reemplaza por proteína vegetal, cuando se da vuelta el tipo, la calidad de proteína. Incluso en algunos tumores se ha visto que el tumor deja de crecer e empieza a evolucionar cuando se le suprime por un tiempo la proteína animal y se la nutre solo con proteína vegetal. Por lo tanto, la proteína vegetal sería la buena y sería la protectora. Y la proteína animal sería la que habría que limitar. Es muy interesante. Eliminar. Si la eliminamos totalmente, a mí no me molestaría. Claro, pero... Porque igual tengo proteína, tengo alimento, tengo todo lo que necesito. Hay que considerar los gustos personales, hay que considerar las tradiciones y hay que considerar que en algunas regiones del mundo, por ejemplo los esquimales, consumen proteína animal y son personas saludables, porque en ese entorno tan yin, tan frío, la única manera es utilizar esa proteína. Y hay que tener en cuenta que los lactantes, los niños pequeñitos, necesitan la proteína animal, porque si le damos solo proteína vegetal, no crecen de una manera correcta. Por lo tanto, la proteína animal no es ni buena ni mala, el veneno es la dosis, es cómo se use. Hay un tiempo para comerla y un tiempo para disminuirla. Bueno, pero el lactante está tomando la leche materna y ese es su mejor alimento. Terminado con eso, no sé si necesariamente le tenemos que incorporar o leche o carne. Cuando la madre no tiene leche hay que reemplazarla por otra leche animal, por ejemplo leche de cabra, que es mucho mejor, por lo menos hasta los 2 años. Esa es un poco mi parecer. Ahora, cuando yo estudiaba en la década del 90, se nos enseñaba en la facultad que la proteína animal era de alta calidad biológica. Por cierto. Y la proteína vegetal era de baja calidad biológica. Usted ya nos dijo muchas veces en este mismo... Y yo apretaba los dientes porque había 100 estudiantes que todos decían que sí. Y usted sabía que no. Y yo no estaba de acuerdo con la profesora, que aparte una profesora con un gran sobrepeso, ¿no? Elogiando, haciendo una alabanza a las proteínas animales. Y bueno, y todos los estudiantes que estaban ahí creyeron, futuros médicos. Claro. Hoy están ejerciendo esas personas que estaban acompañándome en el salón. Ellos no fueron a un laboratorio a probar si era cierto. Como lo dijo la profesora con un aire solemne, creyentes, creyeron. Qué fácil es aceptar una creencia. Pero escuche, la facultad le obliga a aceptar esa creencia, porque si usted decía lo contrario en un examen, perdía el examen. Exacto, yo tenía que poner la proteína animal es mejor. Muy bien, Macedo, aprobado. Porque si no, no me aprobaban. Es así. Es muy interesante. Hasta que se cambie el cómo se enseña en la facultad de medicina, las verdades, supuestas verdades se cambian por otras, para decir, relativizarlas bastante. Pero yo sé que usted en este mismo programa ya nos dijo más de una vez y nos advirtió que la leche es un agente cancerígeno. Promueve tumores. Promueve tumores. Eliminando la leche ya es una de las grandes cosas que podemos hacer para revertir incluso un cáncer ya instalado. Por eso. Eliminando el azúcar. Por eso hay esperanzas. Por eso hay esperanzas. Hay que transformar el tipo de proteína, porque en la medida que viajamos desde el oriente hacia el occidente y empieza a aumentar poco a poco el consumo de proteína animal, empieza a aumentar la tasa de cáncer, de próstata, de mama, osteoporosis, cardiopatías, infartos, colesterol elevado, diabetes. Es muy interesante. Y enfermedades respiratorias, enfermedades articulares. Todo eso se da cuando aumenta la proteína animal. Por lo tanto, este señor vino a romper un paradigma.
Un paradigma que todavía no está totalmente quebrado, sobre todo en este país, que somos productores. A él le llevó 40 años lograr romper ese paradigma. Por suerte está dando conferencias a nivel mundial y ayudará a cambiar el esquema de mucha gente que está instalada. Mucha gente puede revertir cuando... Está cada vez expandiendo más este conocimiento, que nos lleva hacia el bienestar, el equilibrio, la salud, que es el objetivo que tiene todo ser humano, sin duda alguna. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información, gracias por habernos acompañado y gracias a la camarógrafa que nos acompaña también todos los sábados. Gracias por la invitación, Beatriz. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.